Estamos bien. Bueno. Bien. Bueno, buenos días. Estamos con Diego Santonovi y Hernán Russo, autores, dos de los autores del libro 4-3, el Día de la Victoria, ¿sí? De aquel histórico partido para la gente de Argentinos frente a Independiente. Y la idea es que le podamos hacer preguntas para nuestro trabajo, para poder después escribir la nota con las declaraciones y todo lo que estamos viendo en la parte teórica. Les cuento, Hernán y Diego, que la materia es redacción periodística, viene a ser la parte de lengua, no de taller de periodismo, sino de más acentuación, puntuación, verbo, y en este caso es cómo incluir el textual entrecomillado. Y, bueno, lindo tema. Sí. Más ahora que leemos y constantemente en WhatsApp cuestiones mal escritas, pero bueno, es complicati. Pero vamos con ustedes. Sí. Les pido, primero les pregunto yo y después abrimos la ronda al curso. Yo sé que es largas, van a ser largas las introducciones, pero hasta que llegaron a escribir este libro, párense en los puntos importantes de sus carreras, por qué llegaron hasta esto cada uno de ustedes dos. A ver, si tuvieran que presentarse contando cómo fue su carrera hasta llegar a este momento del libro. Bueno, son muchos años. Yo me recibí en el año 94 como periodista deportivo. Dejé mi trabajo que tenía en ese momento. Yo trabajaba en la empresa Bagley con un buen sueldo y la verdad que me la jugué por la pasión que tuve de chiquito y que tiene que ver un poco con una conexión maradoniana que tengo desde la cuna. Diego es mi referente en mi vida y me supo transmitir su pasión y su amor hacia el fútbol, en mi caso por el periodismo, y empecé a trabajar en distintos medios. Arranqué laburando en radio a los 14 años, en lo que eran FM zonales. Yo vivo en la zona de San Fernando. De ahí en más, busqué mi lugar dentro de lo que es el medio, un medio muy, muy, muy complejo, muy difícil, con muchas adversidades en lo que uno desconoce cuando ingresa o cuando está estudiando, que tiene que ver con el tema de lo laboral, ¿no? Hay internas muy fuertes, estamos viviendo crisis constantes en la Argentina y lo laboral afecta mucho. Actualmente estoy sin trabajo, nunca cierro la puerta al periodismo, pero mi último empleo fue en Diario Crónica, 10 años en la redacción de deportes del diario, y en el 2016 fui despedido junto a muchos compañeros, y la pandemia, yo calculo que me paro en la pandemia, porque la pandemia, donde me encontró sin un trabajo estable, de alguna manera me abrió la cabeza para alargarme a la escritura de manera independiente y autogestionada, de la cual, bueno, pude publicar 4 libros ya en 4 años. Arranqué con un libro que es un libro de un viaje que hice en el año 2016 justamente, lo publiqué a mitad del 2021, y vuelve a aparecer Diego Maradona en mi vida porque pude publicar el primer libro en la extensa literatura maradoniana que habla de los años de Diego en Argentinos Juniors exclusivamente. Es este libro que se llama Dios es Argentinos, que cuenta toda la etapa de Diego en Argentinos, una etapa que fue la que menos prensa tuvo, pero por el mismo Diego Maradona, la etapa futbolística donde más brilló. Y gracias a ese libro, que me abrió muchísimas puertas, que fue declarado de interés por la legislatura porteña para la comunicación en lo cultural, social y deportivo, por el municipio de San Fernando, distinguido por el Círculo de Periodistas Deportivos, incluso por la institución, me sentí en la deuda con el club de volver a escribir de alguna manera algo más. Y así fue como nació, entre la amistad que tenemos con Diego, de la idea de este libro, que es el 4-3, el Día de la Victoria, porque hablando con los hinchas de Argentinos Juniors, siempre le preguntamos cuál era el partido que más recordaban en el estadio de Argentinos, un estadio que fue fundado en el año 40, que no tiene muchos años. También tengamos en cuenta los 20 años que Argentinos Juniors dejó de jugar en la Paternal, del 83 al 2003, por pedido expreso de Ángel Labruna en su momento, el técnico de aquel campeonato. Y le preguntamos a la gente, sacando los partidos donde Argentinos salió campeón, donde se consagró, se salvó el descenso, ganó una promoción, esos partidos obviamente que ya
tienen la emotividad propia, ¿no? De lo que significa. Todo el mundo, el 100% era unánime, nos hablaba de este 4-3. Y también de alguna manera, porque se jugó en el 2010, unía las generaciones de la época dorada que me tocó vivir a mí. Yo tengo 52 años, nací en el año 73, vi la época dorada de mitad de los 80, con esa otra nueva generación que nunca había visto campeón argentinos y que pudo verlo una semana después de este partido del 4-3. Bueno, buenas tardes de nuevo. Me sumo a lo que cuenta el ruso. La historia del libro ya está narrada por él. Fue un partido muy significativo para nosotros. Y como decía, las charlas de tribuna nos condujeron a escribir este libro, a producirlo. Es el 8º libro en el que participo a lo largo de mi carrera. Yo egresé de la Escuela de Periodismo Deportivo en 1997, en la extinta escuela de Marcelo Araujo y Fernando Niembro. Calculo que lo conocerán los chicos a través de videos de YouTube, pero bueno, eran dos grandes periodistas de aquel momento. Y nada, la pasión por el periodismo también viene de chico. Yo hice una escuela técnica en la secundaria, pero ya en tercer año me di cuenta que no era lo mío, que lo mío venía por el lado del periodismo. Y la realidad que, bueno, me tocó ejercer, si bien soñaba con ser periodista radial o televisivo, mi primera experiencia laboral rentada, si se quiere, porque había trabajado en Radio Rivadavia como pasante en forma gratuita, fue en el diario Le. En 1997 ingresé y estuve ahí hasta el 2011. En 2011-2014 trabajé en el diario Muy, que era un diario del Grupo Clarín también, que había salido para competirle a Crónica, a Diario Popular, el perfil popular, y a Libre en ese momento. Y después empecé a trabajar ya desde el 2014 en comunicación institucional y en redes sociales, web y redes sociales, para una institución de ingeniería, el Centro Argentino de Ingenieros, y al poco tiempo empecé a trabajar en la Secretaría de Comunicación de la AFA, obviamente ya volcado plenamente al área digital, a lo que tiene que ver con la comunicación actual, y desde el 2017 trabajo en lo que era la Superliga y hoy es la Liga Profesional de Fútbol. Pero bueno, como para resumir, mi trabajo hoy tiene que ver con escribir poco y pensar mucho y analizar estrategias y ver perfiles de públicos, etcétera. Cuando me encontré en la tribuna con el ruso Hernán Siseskin, el camino nos fue llevando a escribir. Justo él había lanzado el libro de Maradona y eso me hizo picar el bichito nuevamente, así que en cualquier momento iba a pasar algo y pasó. Hablando con el ruso surgió la idea de hacer este libro y la verdad que estamos muy contentos. Lo presentamos el 9 de mayo pasado, que fue justo el día en el que se cumplían 15 años de ese partido contra Independiente. Hicimos una linda presentación en el estadio con los jugadores que pudieron estar, que fueron como 8 si mal no recuerdo. Y la verdad que estamos muy contentos y bueno, además nos abre esta puerta que es muy linda a través de Nico de poder hablar con ustedes, chicos. Bueno, excelente, ya tienen un panorama de ambos, así que se va preparando Santi Alemparte, que se había anotado ahí para arrancar. Nico, Santi, sí. Nico, perdón, me acaba de avisar Santi que lo echaron de la reunión, o sea que salió y no puede volver a entrar. Me pasó su pregunta, si querés la paso por el grupo escrita, A ver, dale. pero no puede entrar, me dice. Ahora me fijo a ver qué pasa. Ahí si quieren se las digo. Lela, dale. Hola Hernán, hola Diego. Hola. Les paso la pregunta de Santiago Alemparte, que dice, ¿qué les inspiró a hacer el libro y cómo recaudaron información? Bueno, arranco con la inspiración. La inspiración tenía que ver con lo que les contaba antes, un hecho histórico trascendental en la historia futbolística de este caso de Argentinos Juniors. No encontramos partidos similares que no hayan definido en ese mismo partido algo y que esté a la altura de esos partidos que fueron definitorios. Más allá que obviamente los hinchas, por cómo se dio el partido y por lo que significó luego, sintieron en una gran mayoría que ese día Argentino fue campeón antes de coronarse, una semana antes. Tiene que ver con eso, la inspiración tiene que ver con un hecho histórico de la trascendencia, de la magnitud que tuvo este partido, que además tuvo muchas cosas en lo que fue el juego, ¿no? Para quizás ustedes no lo recuerdan o no saben de qué partido hablamos. Ese día Argentinos venía segundo en el campeonato detrás de Estudiantes de La Plata, faltaba una sola fecha más para definirse el torneo
Independiente venía a 5 puntos del líder e Independiente era dirigido por el Tolo Gallego, Argentinos Juniors por Claudio Vichiborghi. Independiente había sido el equipo que más veces había estado puntero en ese campeonato, estamos hablando del torneo Clausura 2010, y el partido arranca ganando Argentinos 1-0, lo empata al minuto con un gol olímpico, Leonel Núñez, un ex jugador de Argentinos Juniors. El partido termina 1-1 en el primer tiempo, en el segundo tiempo Independiente se pone 3-1 arriba en el marcador y cuando parecía todo perdido, Argentinos lo termina dando vuelta y ganándolo con 2 goles de los 2 defensores, de Juan Savia, que marca el 3-3, y de Matías Caruso, su capitán, surgido en el club, un pibe nacido el mismo día de la fundación del club, el mismo año que Argentinos logró su primer torneo. O sea, encontramos muchísimos detalles de este triunfo que termina siendo un triunfazo con un resultado 4-3 que no es muy común en el fútbol y que si hubiese sido en la segunda fecha del campeonato no hubiese hecho el mismo ruido que hizo en la altura de ese torneo, donde además Estudiantes empató su partido contra Rosario Central en la cancha de Quilmes, un equipo rosarino que después juega la promoción con All Boys y la pierde y se va al descenso, y Estudiantes termina quedando segundo o debajo de Argentinos, que a la fecha siguiente salió campeón. Con el tema de la información, ahí le paso la pelota a Diego. Gracias, Russo. Quiero sumar a nivel de inspiración algo que también con Russo hablamos un montón, más allá de lo que nos generó el partido a nosotros, que tiene que ver con la literatura y el periodismo, que son 2 libros que por ahí con el Russo hemos leído y que por ahí, si alguno no lo leyó, los invito a hacerlo. Son 2 libros de Andrés Burgo, un gran periodista. Uno que me marcó mucho a mí es un libro que escribe sobre el partido de Argentina-Inglaterra del Mundial 1986. O sea, es un libro sobre un partido. Y después escribió otro sobre la final de la Copa Libertadores que gana el River de Gallardo. Y eso es como que en algún momento abrió una ventanita en mi mente para decir, che, mira esto, qué bueno, hacer algo concreto sobre un partido que es difícil. Y bueno, con el Russo nos pasó esto de que contaba de que el partido argentino tuvo un montón de vicisitudes dignas de contar y de desmenuzar. Incluso les cuento así a modo gracioso que en mi casa mi familia me decía, ¿cómo van a escribir un libro sobre un partido? Son unos chorros. Pero claro, mi mujer no sabe de fútbol, mi hijo, gracias a Dios, sí es hincha de Argentinos, él entendía la coyuntura, pero le contaba a mi mujer todo lo que había pasado en el partido y después no lo podía creer. Y bueno, sobre eso trabajamos. Obviamente, para llegar a la concreción de tanto del libro como del documental, que no sé si lo habíamos nombrado, cuando surge la idea del libro y al empezar a entrevistar a los jugadores que fueron protagonistas de ese partido concretamente, con el Russo se nos ocurrió la idea de hacer un documental. Para ello convocamos a Diego Lombardi, que es la tercera pata de este equipo. El documental también fue presentado el 9 de mayo y la verdad que es muy conmovedor y vale la pena verlo. Ya habrá alguna nueva presentación muy pronto, supongo. La idea inicial fue que los propios jugadores nos contaran sus vivencias, pero no solo desde lo futbolístico y lo que pasaba dentro de la cancha. El Russo a lo largo de su material biográfico anterior, ya sea el libro de Maradona o el de su viaje por Europa, empezó a indagar en el costado humano de la gente y decidimos apuntar los cañones a eso también. Y a lo largo de la producción hicimos más de 20 entrevistas, de las cuales son por lo menos 15 a jugadores que estuvieron presentes en ese partido, y apuntando concretamente a la historia de cada jugador, desde Matías Caruso, que es el jugador y capitán de Argentinos Juniors, que hace el gol del 4-3 en el minuto 92, y empezando a hablar con él, surgió la nada despreciable información de que él nació el mismo día de fundación del club de Argentinos Juniors, el 15 de agosto, en 1984, justo cuando el club cumplía años. La verdad que fueron surgiendo un montón de datos así. La historia de vida de Juan Savia, que es el autor del tercer gol, también es tremendamente conmovedora. Lo mismo la de Luis Ojeda, el arquero que no era titular y de repente tiene que entrar en el partido que termina siendo tan importante y bisagra para el campeonato porque se lesiona el arquero titular, se come un gol olímpico en la segunda jugada, como bien contaba Hernán recién. La verdad que fue muy importante la complicidad de los jugadores, y hay algo fundamental en eso, que es que Hernán fue en el 2010,
uno y quizás el periodista que más estuvo compartiendo tiempo con el plantel, por eso él tenía una llegada directísima a la mayoría de los jugadores. Yo en menor medida también tenía llegada a los protagonistas porque en ese momento trabajaba en el diario Le y hacía algunas entrevistas de argentinos para el diario y escribía una vieja sección que ahora sigue existiendo solo en la web que se llama El de Frente, que es el espacio del hincha para un periodista de determinado club. Bueno, yo escribía El de Frente de Argentinos Juniors, entonces los jugadores me conocían. Y la verdad que obviamente esa confianza que tenía Hernán con el plantel, más el conocimiento que yo tenía con algunos, generó una complicidad muy importante y eso nos permitió que surgieran grandes historias. Y si algo tiene el libro, más allá de lo netamente futbolístico y las anécdotas estas que contaba recién puntuales de cada caso, si hay algo que tiene es el factor humano que resalta y destaca también lo que era ese grupo de jugadores, que es algo que por ahí muchas veces se valora desde los jugadores hacia afuera, pero por ahí el afuera del fútbol no tiene idea de la importancia que tiene la conformación de un buen grupo humano para la convivencia diaria y para la concreción de objetivos. Así que, como decía el Ruso, la inspiración vino de ese lugar y la concreción tiene que ver con meterse de lleno en la vida de los jugadores y contar con la complicidad de ellos. Buenísimo. ¿Juan Pablo? Sí, hola Diego, hola Hernán. Hola, hola. Hablar con ustedes. Esta pregunta más para Diego, si bien Hernán también puede contestar, porque son como dos preguntas en una, y es que Diego también escribió un libro sobre el San Lorenzo campeón de 2014 junto con Pablo Caballero y Diego Paulich. Sí. Y bueno, y mi pregunta era, si bien ambos libros tienen el parecido de que son de un momento glorioso de ambos clubes, ¿qué usaste o qué te sirvió de referencia a la hora de escribir este libro de argentinos? Si bien pueden ser cosas que aprendiste ya sea por reseñas o por experiencia, ¿y cuáles fueron las mayores complicaciones a la hora de hacerlo? Muchas gracias. Mira, también escribí, valga la aclaración, el libro de Argentinos Campeón 2010 y la diferencia sustancial entre esos dos libros, el que nombraste vos, de San Lorenzo, y el de Argentinos 2010, y entre esos libros y este, es que tuvimos tiempo para trabajar. Con Hernán empezamos este libro allá por agosto del año pasado, empezando a definir entre nosotros el camino que íbamos a recorrer, hacer la famosa echada del libro, definir los capítulos, quiénes serían los entrevistados y demás. Y con mucho tiempo, hasta fin de año, fuimos entrevistando jugadores. Y la verdad que es muy diferente y es un placer muy grande poder trabajar con tiempo, sobre todo para escribir, porque te permite leer, corregir, etcétera, redefinir rumbos, que nos pasó varias veces en este libro. En cambio, aquella vez de San Lorenzo y la otra de Argentinos fue contrarreloj. Lo que hicimos aquellas dos veces fue, con los equipos de trabajo que conformamos, Diego Paulich y Pablo Caballero en el de San Lorenzo eran compañeros míos en el diario, yo ya estaba pero ellos seguían en Olé, los dos cubriendo San Lorenzo, entonces la llegada al plantel y el contacto diario lo tenían ellos también. El de Argentinos Juniors de 2010 fue diferente porque ninguno tenía tanta llegada al plantel y fue más un trabajo de archivo con 3 o 4 entrevistas muy potentes. Me acuerdo que yo entrevisté a Borghi, Chuco Sosa, Caruso y creo que Ortigosa era el otro. Entonces, en esos libros donde suele pasar mucho en el periodismo, sobre todo en el periodismo gráfico, el señor Clementoni lo sabe bien, se trabaja con tiempo y previsión en el sentido de, por ejemplo, ahora la liga profesional tiene 2 finalistas que son Platense y Huracán. Seguramente los diarios ya estén trabajando algún suplemento dedicado a cada uno de los campeones. Si sale campeón Platense, ya hay gente trabajando para una revista o un libro de Platense. Si sale campeón Huracán, lo mismo. Entonces, a nosotros nos pasó eso aquellas veces. Teníamos que, con el equipo en la final, San Lorenzo y Argentinos Juniors en el 2010, obviamente, después del partido contra Independiente y antes del partido con Huracán, teníamos una semana de plazo para trabajar lo grueso del libro. Lo grueso del libro era un texto para cada partido, la síntesis del partido con las estadísticas, los cambios, los goles, etcétera. Empezar a producir columnas u opiniones de jugadores, exjugadores que pudieran ir conformando la paginación del libro. En cambio, el de San Lorenzo también hubo un poquito más de tiempo, creo que fueron 10 días o 15 días, pero con la misma tesitura. Empezar a producir sabiendo que el libro puede no salir. Vos tenés que poner en página, no sé, por decirte algo, 150 páginas, o por ahí 130, 140, dejando una franja para sumar cosas del partido definitorio. En el caso de Argentina 2010, obviamente la última fecha contra Huracán, y en el caso de San Lorenzo, lo que era la final con Nacional de Paraguay. Entonces,
El laburo arduo fue durante una semana o 10, 15 días en la previa tratando de armar y engordar el libro con lo que fue sucediendo en cada uno de los torneos y dejando una paginación X para la definición. Mayoritariamente lo que suele hacerse en esos casos es tratar de diagramar fotos grandes, sabiendo que vas a tener el material obviamente, como para que los textos sean más chicos y sean más fáciles de resolver. En el de San Lorenzo, me acuerdo, contamos con un privilegio que siempre lo destaco, que fue la presencia de Eduardo Bejuc, un notable periodista que trabajó en Olé, en la revista Gente, y hoy trabaja en el área de prensa de San Lorenzo. Es uno de los mejores periodistas a nivel escritura, según mi gusto, y es hincha de San Lorenzo, y él quería escribir algo, pero después de consagrado. O sea, no nos escribió antes, y yo me quería matar porque queríamos tener el texto antes, y él no lo quería poner, así que lo esperamos hasta el último minuto. En cambio, en contraste, este libro que hicimos con Hernán, lo que tuvo bueno fue eso, el proceso largo y tendido, que bueno, Hernán podrá explayarse un poquito más sobre eso. Sí, tuvimos un poco más de tiempo a favor, aunque teníamos la fecha prevista de presentación, que era justamente el 9 de mayo de este año, porque era el aniversario número 15 de aquel día, ¿no? Del 9 de mayo de 2010 al 25. Entonces, a veces también obviamente tenés esos contratiempos, sobre todo porque pasó mucho tiempo, teníamos que generar las entrevistas que, como decía Diego, los contactos los teníamos, pero bueno, había jugadores que no viven todos acá en Buenos Aires, cada uno está por ahí, la gran mayoría fuera del ambiente del fútbol, entonces están en otro plano de su vida, pero nunca nos encontramos con la negativa de alguno que no nos quisiera dar la nota, digamos. Si bien hubo algunos con los cuales no pudimos terminar de comunicarnos y lamentablemente tuvimos que utilizar alguna frase de archivo para incluirlos en el libro, la gran mayoría aceptaron de muy buen gusto, e incluso con esta idea que contaba Diego, cuando pensamos el libro en la tribuna, yo en un momento le digo a Diego que estaría bueno empezar a utilizar, hoy nosotros existen como algo normal y común las redes sociales, ¿no? Cuando hablamos del 2010 eso no existía tanto, entonces yo digo, me parece que podemos lograr, gracias a esa buena relación que yo tengo con el plantel, quizás generar un momento donde podamos entrevistar a varios chicos todos juntos e invitarlos, no sé, un día al estadio, que vengan de visita, generar una jornada de grabación y tener ese material que fue lo que terminó dando el puntapié a este documental que acompaña el libro, ¿no? Son 2 obras juntas, el libro y el documental del 4-3, el día de la victoria. Y la verdad que más que tener problemas, al contrario, fue todo muy placentero, y cuando le tiré la idea, sobre todo a Matías Caruso, que era el canal que utilizaba para la llegada del resto del plantel, lo citamos un día en el club. El año pasado, después de jugar el último partido de local argentinos, nos habilitaron el club para hacer una jornada de filmación, y vinieron también 7, 8 jugadores, y la verdad que nosotros vivimos algo muy, muy particular, muy especial, porque más allá que somos profesionales, que somos periodistas, éramos los autores de las obras, también somos hinchas, y la pasión por el sentimiento del club nos emociona, y nos codeábamos con Diego en un momento, porque cuando los veíamos a ellos, los jugadores, después de mucho tiempo, el reencuentro, el estar algunos por primera vez después de muchos años en el club, otra vez en la cancha, en ese lugar emblemático donde se jugó el partido, porque también el partido se jugó en el estadio de hoy Diego Armando Maradona. Y estar otra vez ahí, que ellos vuelvan a estar ahí, ver cómo le brillaban los ojos, cómo se saludaban, el cariño que sienten uno por el otro, es esa buena onda, esa buena energía que existía en aquel momento, nada, para nosotros éramos espectadores de lujo, digamos. Y la verdad que conseguimos un material hermoso que quedó plasmado no solo en el libro, sino en el documental. O sea, hoy, obviamente que lo visual te golpea de otra manera, ¿no? En lo emocional. El libro es, no porque uno lo hayamos escrito como Diego, pero el libro creo que está muy bien logrado. Las historias, que era, como decía Diego, a donde apuntábamos nosotros, que no era solamente centrarnos en lo que sucedió en el partido, sino, bueno, sí, ir desmenuzando lo que sucedió en el campo de juego, pero a través de las historias de los protagonistas de ese día. Bueno, obviamente que el documental es mucho más fuerte, más emotivo,
y la verdad que estamos más que felices porque sobre todo le devolvimos de alguna manera a ese grupo que fue el último que logró un torneo para argentinos tan importante, este pequeño homenaje que le brindamos a través de estas obras. Bueno, genial, gracias muchachos. Vamos con Diego Engelhard. ¿Estás ahí, Diego? Sí, profe. A ver. Bueno, buen día Hernán, buen día Diego. Buen día. Bueno, yo tenía un par de preguntas sobre el libro de Argentina, pero bueno, ya las contestaron. Así que, nada, yo tenía una pregunta, era si tienen algún referente en el periodismo. Sí, hay referentes. Bueno, Diego nombró por ahí más que periodistas algunas obras. Yo hoy me vinculo más a la literatura y te nombro autores, o sea, grandes referentes como, y aparte de la recomendación que uno le da, sobre todo a ustedes que están estudiando, lean muchísimo, porque la lectura, yo tuve la suerte que mi vieja desde que yo era chiquito me inculcó la lectura y ella fue mi ejemplo porque la miraba leer un libro cuando por ahí uno dice leer es aburrido, en la edad en la que querés jugar y salir a jugar a la pelota, salir a jugar con tus amigos, pero bueno, ella me inculcó la lectura de pibe y mis grandes referentes en la literatura son obviamente El Negro Fontana Rosa, el libro este que mencionó de Andrés Burgo, un gran compañero, un gran colega, el del partido de México 86. Yo, gracias al libro de Maradona, estoy muy metido en la literatura maradoniana y sigo descubriendo autores que escriben sobre Maradona y que la verdad que también son referentes. Hay muchísimos. Después, dentro del periodismo, mi gran referente cuando era pibe era Víctor Hugo Morales, porque yo escuchaba la radio en una época donde los partidos, cuando yo era chico, estoy hablando principios de los 80, prácticamente no existían los partidos televisados. Y uno escuchaba la radio y yo lo escuchaba a Víctor Hugo Morales. Entonces el relato de Víctor Hugo Morales a mí me marcó mucho y yo busqué de alguna manera acercarme dentro del periodismo ahí, a pesar que no me dediqué a ser relator de fútbol. Creo que mi camino fue por ese lado. Yo coincido con Hernán, con el consejo, lean. Yo tengo una hija de 21 años y un hijo de casi 18, que por suerte logré inculcarles el hábito de la lectura y el amor por la lectura, y en esta carrera que ustedes están emprendiendo es muy importante siempre estar informado y cada vez más instruido, y no solo con la campana que uno tenga como preferencia, sino leer diferentes cosas, diferentes estilos, diferentes géneros. Es algo muy valioso, y voy a caer en una frase común: el saber no ocupa lugar, chicos. Y sinceramente lo que nosotros vemos laburando, bueno, por lo menos yo veo laburando en los medios hoy, o en el rubro digital, es que está muy bastardeada la escritura, está muy bastardeado el idioma. Entonces el conocimiento, así sea un poquito así de ínfimo, que pueda tener uno por sobre otra persona que no lee, en algún punto termina siendo un diferencial en favor. Así que tomen el hábito de la lectura, enamórense de la lectura, que es lo que realmente vale la pena, sobre todo si quieren ser periodistas. Y, a ver, para mí, he nombrado a Burgo y el primero que me viene a la mente actualmente es Ezequiel Fernández Murs, que me parece el mejor periodista de la Argentina, además que tiene una cuestión humana que me llega mucho, y creo que tiene algo muy, muy básico, que hoy por ahí no parece tan básico para los que quieren ser periodistas, o por los mismos periodistas, sobre todo, básicamente para los que ya son profesionales de muchos años de carrera, que es la rigurosidad y el respeto ante todo. Hoy lamentablemente en el periodismo vemos cosas que no están bien, un montón, desde falta de rigurosidad hasta embanderamientos políticos, si se quiere, exagerados, perdiendo la ecuanimidad. Y sinceramente, hoy un periodista lo que tiene que tener sobre todo es eso, valores, y afrontar la carrera laboral con esos valores, porque cualquiera puede llegar a tener un éxito momentáneo o ganar dinero momentáneamente, pero lo que importa es el después y lo que le queda a la gente de ese periodista, y hoy eso se perdió mucho. Así que yo les aconsejo eso, y bueno, hoy por hoy me referencio mucho en Ezequiel, y
Y sinceramente también veo que hay muchos jóvenes que son buenos valores, digo, no sé, los hermanos Sedul me parecen muy interesantes, Zeno Ciaguini me parece un tipo muy interesante, con sus polémicas, Gustavo Gravia me parece un excelente periodista, aunque no es periodista deportivo, se inclinó mucho sobre eso y sobre el tema violencia. Hay grandes periodistas, la verdad que siento que la Argentina es como en otros rubros, un semillero importante en lo que es periodismo, incluso cuando es una profesión muy, muy bastardeada y bueno, en todo sentido, digo, desde la sociedad hasta los mismos periodistas hacia afuera que hacen y dicen cualquier cosa, hasta lo difícil que es por ahí hoy conseguir trabajo en un gran medio o conseguir vivir de la carrera, pero bueno, considero que en este país, como decía recién, así como hay grandes futbolistas, grandes economistas, grandes ingenieros, también hay grandes periodistas y creo que ustedes tienen que apuntar a eso porque es una profesión que realmente enamora. Sí, déjame aportar dos cositas nada más. Cuando hablamos y hacemos hincapié en que lean, la lectura te amplía el vocabulario y es fundamental el vocabulario para el periodismo. Eso por un lado. Y por lo otro también, apoyándome en lo que decía Diego, yo particularmente me alejo un poco del periodismo o hoy estoy alejado porque siento que la gran mayoría de los que hacen periodismo hoy es un periodismo opinólogo. Y yo no es que esté en contra de las opiniones. La opinión de cada uno de nosotros es válida, pero es solamente una opinión. Yo fui formado con una generación que siento que el periodismo, el 99% tiene que ser información. Entonces nosotros como periodistas, es lo que siento yo, podés estar de acuerdo o no, pero digo, nosotros tenemos que ser los informadores. El periodista no es importante en la noticia. Nosotros escribimos el libro con Diego y nosotros no somos los protagonistas del libro. Los protagonistas del libro fueron los entrevistados. Eso es tenerlo claro desde el minuto cero, digamos, para saber en qué lugar nos ubicamos nosotros. Mientras mejor periodistas seamos, es cuando menos protagonista tenemos. Nosotros somos protagonistas cuando hacemos lucir al entrevistado. Esas son las cosas que a mí me enseñaron de pibe, son las cosas que mantengo hoy en día y son lo que intento hacer cuando, en este caso, voy tras un nuevo libro. Entonces, si hablo de mí, es una cosa y está perfecto. Las opiniones, cada uno tiene su opinión, es válida, podemos estar de acuerdo o no, podemos estar en la misma vereda o no, pero una cosa es la opinión. Ahora, cuando yo me pongo el saco de periodista, yo siento, esto por esto se los digo, es totalmente personal, yo me siento que tengo que informar, porque soy periodista y el periodista primero tiene que informar. Esa es la profesión del periodismo, investigar e informar los hechos. Después está la opinión. Excelente, Hernán, excelente, Diego. Ahí Santo nos metió la palabra semillero, incluso hablando del periodismo, ¿no? Ahí como para... Costumbre. Facu Espinosa, ¿estás? Ahí está. Buenas, ¿cómo va, Hernán? Diego. Hola. Mi pregunta es sobre el libro, sí, que escribieron de Argentinos. Tuvieron un paso por la pantalla de TNT Sport para presentar su libro en la cancha de Argentinos. ¿Cómo fue ese habla con el medio y cómo fue su experiencia también contando a los hinchas sobre el libro? Dieguito. Bueno, obviamente como siempre que uno trabaja en un producto como este, hay una tarea titánica de prensa, que se le llama, o sea, tratando de contactar medios como para que cubran el evento. La realidad es que el producto 4-3 el Día de la Victoria contó con un respaldo importantísimo de la Secretaría de Cultura del Club de Argentinos Juniors, que nos apoyó muchísimo, y el libro fue presentado bajo el paraguas del ciclo Argentino se escribe, que es un nuevo ciclo que se lanzó justamente con nuestra presentación, pero que este año tiene pensado presentar creo que 5 libros más, entre los que está incluido el de Hernán sobre Diego Maradona, Dioses Argentinos, y a raíz de eso también contamos con la complicidad de la Secretaría de Comunicación del club, del área de marketing. Obviamente no es normal que un club le preste el campo de juego a 2 socios o periodistas o lo que fuere para presentar un libro. Nosotros nos abrieron la cancha una tarde-noche,
metimos una pantalla de 4 metros adentro del campo de juego a días de jugar, creo que eran los octavos de final del torneo. La realidad es que la complejidad del club fue muy importante y obviamente, como decía al principio, nosotros empezamos a trabajar en la previa con la fecha y el horario ya confirmado, con la agenda de contactos que tenemos de tantos años de trabajar en esto. Y bueno, la gente de TNT, gracias a Dios, pudo enviar un móvil en vivo y la realidad que fue muy lindo para nosotros estar dentro del campo de juego. A ver, me voy a convertir en el ruso, pero estuvimos dentro del campo de juego donde debutó Maradona hablando de nuestro libro, para nosotros ya es un montón. Y además fue justo en la previa del evento, la gente iba llegando. Para los que tienen visualizada la cancha de Argentinos, nosotros estábamos bien pegados a la platea que está del lado de los bancos de suplentes, o sea, teníamos al público a 2 metros y la gente iba entrando, nos saludaba, nos sacaba fotos mientras nosotros estábamos al aire. Fue un momento muy emotivo. Y lo mismo después, digo, la nota fue, la verdad que fue muy, muy buena. Contamos con un cronista enviado que era maradoniano encima, la gente del piso también muy, muy buena onda, nos recibieron muy bien. Y después hablar con la gente y con el público, sinceramente fue una jornada muy, muy emotiva, tanto para nosotros como para los jugadores. Sinceramente fue una noche mágica e irrepetible sin dudas. Sí, fue creo que por lo menos en lo personal, creo que Diego también va a estar de acuerdo, fue lo que soñábamos, digamos, cuando arrancamos a pensar el libro, después se sumó lo del documental, y el final de este círculo era la presentación en el estadio de Argentinos, que fue la cancha donde se jugó este partido. Por eso nosotros hacíamos importancia en eso, presentarlo en el lugar de los hechos. Incluso estuvo presente el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, junto con nosotros, lo cual también te da esa espalda del respaldo de la institución, ¿no? Porque está el mismísimo presidente del club sentado ahí con nosotros, también dando unas palabras hacia la gente, hacia los hinchas, los socios, y bueno, acompañando a ese grupo de jugadores que logró la última conquista del club. La verdad que para nosotros fue muy, muy emotivo. Diego tuvo presente toda la misma familia que vivió el 2010 en el estadio. Yo también, amigos personales, o sea, ver cristalizado eso en ese lugar con todo el público ahí presente, la verdad que fue muy lindo. Y después el sentir la emoción de la gente, ¿no? Eso es lo más gratificante, no solamente de los mismos protagonistas como los jugadores, que estuvieron agradecidos en todo momento, porque imagínense, como les decía al principio, ellos son jugadores que ya se han retirado. La excepción es el Chuco Sosa, que regresó este año a Argentinos, que bueno, casualmente no jugó ese partido porque el pase del Chuco Sosa pertenecía a Independiente y había venido a préstamo a Argentinos y había una cláusula que no le permitía enfrentar a su mismo equipo, más allá que hubo una intención de negociación con un dinero en el medio para ver si Argentinos conseguía la habilitación. Pero bueno, acá venimos con el tema de la palabra y los valores de la palabra. Se habían dado la palabra a los dirigentes de que más allá de cómo vengan los equipos, en ese partido Chuco no iba a jugar y terminó no jugando, aceptando la cláusula. Y nada, ver la emoción de ellos y el agradecimiento para nosotros es lo más lindo que nos pasó esa noche. Muy bien, Diego Galíndez, ¿estás? Buen día, profe. Buen día, Hernán. Buen día, Diego. Sí, estoy. Como no es día de clase, la verdad que estoy yendo al trabajo, estoy en el colectivo. Si se me escucha bien, sigo. Sí, perfecto, dale. Buen día, chicos, ¿cómo están? La verdad que justo estoy en Boyacá y Juan justo voy a mostrar acá cerquita del barrio. Periodismo en vivo. Periodismo en vivo, movilero. Yo tenía una consulta sobre el partido porque ese día también había muchas figuras del lado tanto Independiente como Argentino. Yo creo que además de Ortigosa, Caruso, Pavlovich, yo creo que voy a cambiar mi pregunta porque la figura más importante estaba en el palco, porque ese día estaba Maradona en la cancha, como si hiciera falta, y quería preguntarles cómo influye o cómo increíblemente, a raíz de lo que decía Hernán, y lo pregunto como maradoniano también, cómo Maradona influye en el día a día y a la hora de la motivación, por ejemplo, para escribir un libro, ¿no? Bueno,
Muchísimo, muchísimo. No llores, Russo, no llores, ¿eh? No, en mi caso, como decía en la presentación, digamos, tengo una conexión maradoniana desde la cuna. Yo nací a 6 cuadras de la cancha de Argentinos. Diego siempre se ríe porque repito la frase en todos lados. Mi vieja me hizo upa para verlo debutar. Y ahí arranca de alguna manera mi conexión con Diego. El enamoramiento, la pasión, en ese amor inclaudicable a lo largo de mi vida, una inspiración constante. Incluso, mira, esto es algo que también son cosas rarísimas que a uno le va pasando en la vida. Nosotros tuvimos la presentación del libro el 9 de mayo, que fue día viernes, hace poquito, y yo tuve la posibilidad el 10 de mayo, al otro día, el sábado 10 de mayo, bueno, Diego estuvo presente en un teatro acá en San Fernando, de realizar y de debutar con un primer evento que se llama Maradonizando el Mundo, en donde a través de tangos y relatos maradonianos, hacemos un espectáculo. Vino de invitado Hernán Cucuza Castielo, quizás lo tienen, un cantor de tango muy, muy conocido, junto con otros 2 amigos que también hacen tangos, el dúo Ibarra Coratela. Armamos este evento que tiene que ver con una recorrida de Diego Armando Maradona a través de tangos y relatos, súper emotivo, así que imagínate cuánta inspiración tiene Maradona en mi vida, que me sigue llevando a través del arte, ya sea literario, musical o lo que fuera, por distintas ramas. Y en el caso específico del partido, bueno, nosotros le hemos consultado a los jugadores que nos hablaran del significado de Diego, no solamente del Diego, ese Diego que debutó en Argentinos y la importancia que tuvo para el club y para ellos como futbolistas, sino de tener esa relación, de saber que estaba en la cancha. Bueno, muchos nos han hablado, incluso, mira, Matías Caruso había jugado, tengamos en cuenta que Diego en esos momentos, en el 2010, era técnico de la selección argentina, y el partido se jugó en mayo, faltaba un mes y pico para el Mundial de Sudáfrica. Argentina había jugado un partido amistoso, si mal no recuerdo, contra Haití en la cancha de River, donde Matías Caruso jugó ese partido junto al Pichi Mercier días antes del 4-3 a Independiente. Entonces había una relación maradoniana bastante fuerte del plantel de Argentinos. Obviamente ellos se sienten orgullosos porque, como dicen en el documental, creo que fue Gonzalo Prosperi o Gustavo Oberman, 2 chicos surgidos del semillero del mundo, que no es común que Diego vaya a verte jugar, digamos, y para ellos era común y era normal, y obviamente que era una fuente de inspiración y de buena energía verlo al papá de Diego, ¿no? Chitoro, don Diego ha ido muchísimos años a ver a Argentinos Juniors porque el club que fue el que le dio la posibilidad del sueño, de cumplir el sueño a Pelusa, siempre quedó guardado en un rincón del corazón de los Maradona. Bueno, yo desde el tatuaje te contesto, mira, Maradona es todo para nosotros, la verdad que se nos va el corazón a cualquier lado cuando hablamos de él. A mí se me pone la piel de gallina en este momento. Vos, Diego, que vivís por el barrio, lo verás, murales, cada día más murales dedicados a Maradona, el estadio se llama Maradona. En el documental y en el libro hay una frase muy buena de Oberman que dice, Maradona es argentino y Argentinos es Maradona. Y para mí eso resume todo. Digo, más allá de que Napoli le ponga Maradona a su estadio, que Boca los indique como su ídolo, que Newell's le haga banderas, Maradona es argentino y Argentinos es Maradona. Obviamente es una fuente de inspiración. Y hoy por hoy Argentinos en todos los partidos que juega de local, a los 10 minutos la gente aplaude, le canta canciones a Maradona, lo homenajea todos los partidos. El capitán le entrega una figura, una estatuita de Maradona al capitán rival en vez de un banderín como se estila siempre. Está muy metido en la vida de Argentinos Juniors y de sus hinchas Maradona, y por suerte nos queda más que agradecerle a la vida que lo haya parido en la manzanita de mierda, como siempre dijo Vichy Borghi, que dijo, yo no puedo creer que de esta manzanita de mierda hayan salido tantos buenos jugadores, y es así. Muchas gracias. Muy bien, tenemos 2 preguntitas más. ¿Tienen tiempo, chicos, para 2 preguntas más? Sí. Sí. Vamos, Lucas. Buen día, Diego. Buen día, Hernán. Buen día. Muy lindo lo que hablan de Maradona. Yo quería saber si hay algunos proyectos en curso, si tienen pensado seguir escribiendo algunos libros después del éxito de este. Sí, siempre.
Sí, siempre, siempre. Incluso antes de tirarle esta propuesta a Diego, un día le dije, estoy escribiendo algo de argentinos, quiero que me escribas el prólogo, y Diego obviamente me dijo, sí, contá conmigo. Y después surgió la invitación de este otro libro para hacerlo juntos. Y creo que algo que nos pasó con Diego es que nosotros con Diego nos hicimos amigos en la tribuna en estos últimos años, de pandemia para acá. Por esas casualidades de la vida, que él va con su grupo de amigos a un lugar en la tribuna que está atrás del arco, sobre la calle Juan Agustín García, y yo caí una tarde ahí, no recuerdo qué partido, y nada, pegamos una onda y una energía muy linda que nos llevó hoy a ser compañeros y incluso intentar pensar proyectos a futuro también, obviamente. Hubiésemos deseado que Argentinos continuara con vida en este campeonato para escribir algo de un Argentinos campeón, pero creo que en algún momento se nos dará y también será motivo de orgullo si eso se logra. Es muy difícil salir campeón en el fútbol argentino. Los hinchas están muy odiosos en las redes sociales porque piensan que sus equipos tienen que salir campeones porque se hacía el de Argentinos diciendo que Argentinos este campeonato fue uno de los mejores equipos que jugó al fútbol, otros diciendo porque nosotros somos River o porque nosotros somos Boca o porque nosotros somos Independiente lo merecemos, o Racing o el que fuera, ¿no? Pero sin embargo hoy la final la van a jugar otros dos equipos que no estaban muy tenidos en cuenta y hay que respetar esas cosas. El fútbol tiene esto. Por eso también es lindo, aunque a veces como hincha nos amargamos o nos sentimos un poco frustrados porque no vemos a nuestro equipo campeón. Pero seguramente va a haber más proyectos para hacer en conjunto y sobre todo porque la verdad que con Diego nos sentimos muy, muy hermanados a la hora de trabajar juntos y eso por lo menos yo lo valoro muchísimo y no es algo que digo, bueno, esto ya está, ya pasó y sigo mi vida por otro lado, no, al contrario, a mí me pasa, yo no tengo hijos, yo no he construido una familia de sangre, pero mi familia, como siempre digo, son los amigos y es lo que yo valoro y respeto en mi vida personal. Y Diego es un gran amigo, entonces obviamente que será tenido en cuenta y calculo que es recíproco en el día de mañana de tener que volver a escribir algo sobre Argentinos. Sí, la idea siempre está, obviamente. Para que entiendan nosotros, el libro este no lo escribimos ni por dinero ni por ser celebridades, porque obviamente el público de Argentinos no es tan grande y ojalá le lleguemos a mucho más público, pero bueno, no es tan fácil. Simplemente lo hacemos por amor al club y a la escritura, porque, como les decía antes, yo había participado de 7 libros antes, de menor a mayor, con pocos textos, más texto, mayor capacidad de producción, etcétera. Y la verdad que hacía mucho tiempo ganas de escribir y este encuentro con el ruso me permitió eso. Y obviamente, además, no solo nos pasa con el club, pasa con un montón de situaciones de la vida que vemos que nos pueden llegar a disparar ideas. Nosotros el objetivo que tenemos, obviamente, con este libro es no perder plata, básicamente, porque arrancamos poniendo, pero lo disfrutamos muchísimo y eso tiene un valor muy importante. A ver, como muestra de esto es que cuando yo hago terapia hace un montón de tiempo y cuando le conté a mi terapeuta que iba a empezar a escribir un libro con un amigo, me dijo, qué bueno te viene esto para salir de tu estructura diaria, porque claro, uno está tan enfrascado en el trabajo, la responsabilidad de la familia, no sé, que se rompe el auto, que tenés que andar corriendo todos los días, y de repente decir, bueno, voy a parar 2 horas por día o 3 horas por día, lo que fuere, a hacer esto, escribir, juntarme con un jugador para entrevistarlo, hacer la producción como hacía Hernán cuando llevamos a los 8 jugadores a la cancha a ser parte del audiovisual, que fue una jornada magnífica que te llena el alma, sinceramente, tanto desde lo afectivo por ser hincha del club, como desde lo profesional por haber producido con pocas herramientas las que tenemos a mano nosotros, un video zarpado que ojalá muy pronto puedan verlo, y además del material que nos dio para el libro, obviamente. Así que la idea siempre está y bueno, ojalá pronto podamos concretar, como decía Hernán, si toca por el lado de Argentinos será por ese lado y ojalá que con una buena noticia, que sé que es difícil, obviamente el fútbol es muy difícil, pero bueno, también Argentinos tiene una ventaja, creo, respecto a otros clubes, que es que hay varios medios partidarios, hay varios historiadores, o sea, hay una comunidad vinculada a lo cultural y a la difusión, si se quiere, muy amplia y muy, muy amena.
La realidad es que nos recibieron muy bien todos los periodistas, los programas partidarios, fuimos a difundir el libro y el documental a todos, ya sea en vivo o a través de una videollamada, como estamos haciendo hoy acá con ustedes. Y eso también abrió puertas, porque obviamente todos tenemos temas vinculados al club que dicen, che, pero esto podría ser un libro, che, pero esto podría ser un documental, che, pero la historia de Argentinos se presta mucho para eso. Obviamente siempre se necesita tiempo, sobre todo, y recursos en menor medida, pero también se lo necesita. Así que bueno, estamos ahí con las antenitas paradas esperando que algo surja. Muy bien, mientras se va preparando Valentino y Iván para las últimas, les consulto ya que dijeron, aparte de Bicho Store que vi ahí en las notas, ¿en qué otro lugar se puede conseguir el libro y el documental a dónde podrá verse o si es que también se venderá? Aprovecho la pregunta, Nico, para recomendarles que sigan a las redes sociales del proyecto, que son en X, Instagram y YouTube, AJ Campeón 2010, AJ 2010, Campeón 2010, perdón, AJ Campeón 2010 en las 3 redes sociales, Instagram, X y YouTube. En YouTube hemos colgado algunos videos, en Instagram hay más material. Por ahora el documental estamos tratando de difundirlo en algún evento o generar algún evento ahí en el barrio, obviamente, porque es el núcleo duro de los hinchas de Argentinos Juniors. Después de haberlo presentado el 9, el viernes 16 lo presentamos en la fiesta oficial que hizo el club, recordando la obtención del título, justamente también a 15 años exactos del partido del Huracán. Realizó un evento en el CEFA, en el centro de entrenamientos, concretamente en el salón donde almuerza y cena el plantel profesional. Estuvo muy bueno, también con jugadores invitados, estuvo el Vichy Borghi, que había podido viajar desde Chile. La verdad que estuvo muy bueno. La idea es buscar alguna sala del barrio que se preste para eso y obviamente informaremos a través de las redes. Y el libro por ahora está en venta en los 3 Bicho Store del CEFA, que queda ahí en Bajo Flores, en el estadio, y en Malvinas, que es la Ciudad Deportiva de Argentinos Juniors. En los 3 locales oficiales del club está en venta el libro por ahora. La idea por ahí en un par de meses es lanzar otro tipo de boca de expendio, ya sea virtual o presencial en algún otro lugar, pero bueno, por ahora solo es Bicho Store. Muy bien, Valen. ¿Estás ahí, Valentino? Hola, sí, estoy, profe. Hola, Diego, hola, Hernán. Yo quería preguntarles qué encontraron en el lenguaje audiovisual, ¿no? Que capaz no pudieron plasmar en el libro y viceversa, y si esta idea de llevar a cabo ambos formatos le da más énfasis a la historia, o siempre fue pensado así. No, son dos cosas distintas. O sea, la verdad que por lo menos a mí me sorprendió tremendamente. A ver, cuando surge la idea de hacer un documental, porque por esto que contábamos antes, que teníamos la llegada de los protagonistas y era bueno aprovecharlo, ahí convocamos a Diego Lombardi, que fue el director de Bichos Criollos, un documental que salió en 2012, dedicado a la historia de Argentinos Juniors, mezclado con la obtención del Clausura 2010, un documental que hizo junto a Víctor Tuchinaider, un periodista que estaba en Teis Sports, muy reconocido, de muchos años cubriendo selección argentina. Por eso lo convocamos a Diego, que es el especialista. Él tenía un equipo de camarógrafo, sonidista, edición, eso lo armó todo él. Y a la hora de congeniar esos dos mundos, que son muy diferentes, ahí por lo menos yo me encontré en una disyuntiva, porque yo nunca había escrito un guión a un audiovisual. Y creo que al ruso le pasaba lo mismo, de hecho lo hemos hablado un par de veces, y fue lo más difícil, tratar de conectar lo que teníamos, porque el documental, para que se den una idea, son breves entrevistas a los protagonistas, que habrán sido 10 minutos como mucho a Caruso, que fue la más larga, y el resto eran 3 o 4 preguntas estructuradas, como para no robarles tanto tiempo, porque fue una jornada de 3 horas de grabación. En cambio, sí, las entrevistas para el libro sí eran más largas, nos juntamos personalmente, hablábamos media hora, 1 hora con los protagonistas, era diferente. Entonces, por un lado teníamos el material que habíamos ya recabado para el libro, y por otro lado teníamos que tratar de que repitieran algunas de esas frases para el documental. Armamos un listado de preguntas en común, algunas muy particular por ahí para alguno de los protagonistas, y así salió por lo menos la estructura inicial, y después empezó la etapa de visualización, que era una cantidad de material terrible. Después congeniar esas imágenes, esas frases, con la idea central que el documental estuviera basado en la historia del libro, y que no fuera netamente lo que hablábamos al principio, que no fuera solamente lo futbolístico, sino también lo que implicaba para los protagonistas la vinculación con el club, las vivencias personales, los sentimientos. Y ahí
ellos mismos nos dieron un montón de herramientas que nosotros no teníamos de antemano, que era la emoción. Digo, lo cuento y Russo, perdóname por el spoileo, en el documental se puede ver a José Luis Calderón con la piel de gallina y diciéndolo, a Juan Sabia casi llorando. El final del documental es el Vichy Borghi en una escena que él mismo nos recriminó luego porque logramos que le pasara algo que no le pasa habitualmente, que es emocionarse hasta las lágrimas. Y eso lo logramos en la entrevista para el audiovisual, que por ahí en la otra entrevista no había surgido, porque en la otra entrevista es una charla de café con Vichy Borghi, estuvimos creo que 40 minutos hablando para la entrevista y después fuimos a almorzar, estuvimos como 3 horas más, y en ningún momento mostró esa fragilidad anímica que había mostrado en esa etapa final que se ve reflejada en el documental. Congeniar los dos mundos entonces en definitiva es muy difícil, pero bueno, logramos hacerlo en base a un laburo de, creo que fue 2 meses, ¿no? Russo, de tratar de ir y venir con el guión hasta que logramos plasmarlo. También fue muy importante la ayuda de Diego Lombardi y su equipo, con Iván, el guionista, un pibe que ahora debe estar contento porque es hincha de Huracán, pero la verdad que fue un laburo muy arduo que yo no me lo esperaba de esa manera y fue placentero también porque en algún punto aprendimos un montón y eso es lo que se valora y tiene que ver con lo que yo les decía al principio. Siempre está bueno seguir formándose y esto a nosotros nos dio un aprendizaje importante. Vamos para el final, Iván. Hola Hernán, hola Diego. Hola. Me gustaría prender cámara, pero no tengo. Yo miro acá a la ventana y mi vecino hizo un mural de Argentinos Juniors, viste, con Maradona. Yo vivo acá en Paternal hace ya más de 10 años. Es hermoso. Está todo pintado. Lo amamos al vecino. Mismo mi casa tiene a Maradona y a Vichy Borghi pintados, así que yo sé lo que hablan cuando dicen tremendo. pintado. Pero bueno, ya medio que lo respondieron, pero yo les quería preguntar cómo se sintieron al entrevistar a Claudio Borghi, que para mí personalmente, como hincha de Argentinos también, es el máximo ídolo de la institución. Además de campeón del mundo, es campeón de los 5 títulos de Argentinos Juniors. Está bien que Maradona como ídolo es el ídolo de Argentina, pero para argentinos Borghi es más para mí. Pero bueno, ¿cómo se sintieron al entrevistarlo? Nada, la verdad que fue la nota más difícil, que casi no se da, fue la última que conseguimos, la hicimos a principios de este año, cuando teníamos prácticamente cerrado el libro, porque estábamos esperando que el Vichy venga a la Argentina, si no la idea era hacerla telefónicamente. Bueno, Diego era el encargado justamente de esa entrevista, porque nos habíamos separado los protagonistas para entrevistar, más o menos mitad cada uno. Entonces digo, bueno, yo lo agarro a Matías Caruso, con quien tengo una relación de amistad hace muchísimos años, y el otro protagonista fuerte e importante es Claudio Borghi. Entonces estaba encargado Diego de eso. Y Borghi viaja a la Argentina porque justo cierra un acuerdo con Argentinos Juniors para formar parte, junto a Quique Vidallé y a Adrián Domenech, de 3 figuras importantes como asesores en el club este año. Entonces aprovechamos la oportunidad para ir a entrevistarlo, gracias a una gestión, como había mencionado antes Diego, de Víctor Tuschneider. Lo íbamos a entrevistar primero en el CEFA, nosotros dos fuimos al CEFA una mañana temprano, un sábado. Al final nos enteramos ahí, después de un par de horas de estar esperando, que no iba a ir al CEFA, que nos esperaba en Castelar, en el lugar de él, su lugar en el mundo, digamos, del Vichy. Y llegamos a la esquina de un bar. Y a mí particularmente me pasan, bueno, Diego lo mismo, ¿no? O sea, es ese ídolo máximo de argentinos, o uno de los máximos que uno tiene como referente y como ídolo, pero que yo además, como decía Diego antes, tuve la fortuna de haber vivido en ese semestre del 2010 una cercanía absoluta con el plantel y de ser recibido como uno más, y que jamás me hayan cerrado la puerta del entrenamiento, e incluso vivir cosas que no vive cualquiera. Y particularmente en ese semestre yo era el encargado de llevarle el partido grabado en un DVD de los rivales de Argentinos al Vichy. Entonces hay una amistad muy linda con el Vichy, y el día que lo vamos a ver estaba tomando un café él con Víctor cuando llegamos con Diego, y se levanta y me da un abrazo, de esos abrazos de amigo, digamos, ¿no? Con esa energía hermosa de que mirá qué lindo es verte, qué bien que me siento al verte. Y yo por dentro decía, me está abrazando y saludando Claudio, pero además, uno siendo profesional, como que también sentís
otra cosa. Es como que es difícil vivir es hermosa vivir la situación, pero es difícil explicarlo, ¿no? Porque por dentro era esto, te digo, me está abrazando y saludando mi máximo ídolo, pero a la vez me reconoce y sabe quién soy, y no es que, viste, te saluda así fríamente dándote la mano. No, me dio un abrazo, esos abrazos sentidos, son momentos hermosos. Entonces, es esto que te decía, llegar y verlo ahí, que nos esté esperando, que nos dé la posibilidad de la entrevista, lograr esa emoción final que contaba Diego, que es muy difícil lograrla. Para mí fue uno de los días más hermosos de mi vida. Bueno, y ni hablar para Diego, ¿no? Que encima lo tiene tatuado. Bueno, el ruso dijo todo. Tengo un tatuaje de la imagen de Vichy Borghi en una pierna del 2010, promesa de aquel título. Y nada, él lo sabe. Uno es cholulo, digo, después de tantos años de profesión no debería pasar esto, pero yo ya está, crucé una barrera. Siempre digo que no ejerzo el periodismo, sino que hago social media, entonces me relajo con eso. Yo fui a ver a mi ídolo y, como decía el ruso, nos recibió de una manera emotiva, más allá de ser un entrevistado, con cariño. El Vichy Borghi en su momento se puso la imagen de mi tatuaje como perfil de WhatsApp en su cuenta. Imagínense lo que era para mí. Y tenerlo ahí, bueno, terminamos obviamente la entrevista todos llorando, abrazados, hablando de que eso es argentino, justamente una familia. Y sinceramente fue muy emotivo. Y obviamente Vichy es un tipo, como decís vos, Iván, yo creo que para mí, obviamente es mi ídolo máximo, pero Maradona eclipsa todo, porque Maradona es Maradona. Y mirá lo que es Argentinos Juniors, la suerte que tiene de tener esa talla de ídolos, ¿no? Así que fue una tarde súper disfrutable. Después nos invitó a almorzar. Después, bueno, tocó verlo de nuevo en el evento del 16 de mayo, en el que el club celebró el aniversario del título. La verdad que está muy contento con el proyecto de él, y eso es lo fundamental. O sea, es un tipo que al hincha de Argentinos le dio todo, a nosotros como periodistas nos dio todo, porque se brindó entero y nos dio una entrevista muy, muy buena. Y sin embargo, el agradecido es él. Y la verdad que eso no tiene precio. Estamos muy felices y agradecidos. Si estábamos agradecidos antes, ahora estamos muchísimo más agradecidos. Bueno, espectacular. Ha sido una charla de más de una hora, la que una clase casi que nos dieron Santo y Hernán, más allá de presentar el libro también. Nos va a servir mucho para nuestro trabajo, y si nos autorizan, obviamente, una de las notas va a ser publicada en nuestra web, etherdigital.com.ar de la escuela, y bueno, ahí tienen para conseguir el libro en los 3 locales de Argentinos, y más adelante, como dijo Diego, en algún otro lugar virtual o presencial que se pueda conseguir. Les estamos agradecidos. Activamos los micrófonos para darles un aplauso a Santo y a Hernán, por favor. El cual es... Bravo. Muy bien. Gracias, chicos. Manu Rodríguez, tenemos un representante de prensa de Argentinos Juniors. ¿En qué medio, Manu, es que estás? Manu Rodríguez está en un medio de Argentino, pero no preguntó. Ahí está. ¿Qué, Valentino? No, levantó la mano nomás. Argentinos Pasión. Sí, lo tenemos. Lo tenemos en redes, seguro, claro. Sí, el otro día lo reté porque no sé qué había puesto de algún equipo rival y algo, pero bueno. Me aceptó. Hay que tener cuidado, qué peligro las redes, claro. Pero bueno, Argentinos Pasión hace un laburazo. De hecho, el otro día presentaron una entrevista a Raúl Sanzotti, que es el manager de Argentinos Juniors, que está muy, muy buena, porque es una gran búsqueda desde el periodismo. Está bien resuelta audiovisualmente, con muy buena calidad. La subieron al canal de YouTube del medio, Argentinos Pasión. Y además, las preguntas y la entrevista gira en torno a cómo trabaja la Secretaría Técnica, que es un trabajo que habitualmente no se muestra, y Argentinos Pasión, como dice Manu, que sí me acuerdo que estuvo en la entrevista, logró que Raúl Sanzotti mostrara hasta el sistema con el que trabaja Argentinos desde infantiles hasta primera división. Y hasta mostró un informe de cómo Argentinos evalúa en scouting a la posibilidad de sumar algún refuerzo. Así que les recomiendo a todos que vean esa entrevista, que dura 1 hora y pico, 1 hora 5, algo así, que está muy, muy buena. La verdad que es un gran laburo, Manu, felicitaciones al equipo. Ya hablé con Sergio al respecto, pero la verdad que está muy buena. Bueno, chicos,
Les agradecemos muchísimo y después les enviaremos las notas cuando salga publicada en nuestra web, ¿sí? Dale. Nos quedamos con el curso y los despedimos a Diego y a Hernán nomás. Un segundito nos quedamos que cerramos la clase de hoy, ¿sí? Gracias, Diego. Y Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo y les agradecemos la oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bien, bueno, corto la grabación. Así queda.